análisis cluster mediante el método de K-Medoids. En las clases anteriores habíamos visto lo que es la teoría del análisis cluster y también hicimos la tipificación de las variables, hallamos su correlación, estuvimos importando los datos, el tema de la normalidad multivariante, un diagrama de dispersión y un cálculo del número de clusters. Habíamos utilizado este comando, estos comandos de aquí para saber a priori cuántos segmentos son recomendados para nuestra base de datos. Habíamos considerado trabajar con 3 segmentos porque este algoritmo nos recomienda que trabajemos con 3. Lo que vamos a hacer ahora es el método de K-Medoids, que traducido sería el método de K-Medioides o PAM. PAM significa partición alrededor del medioide. ¿En qué consiste este método? Entonces aquí vamos a anotar su nombre alternativo, también llamado PAM, que es partición alrededor del medioide. ¿Y qué es medioide? Vamos a suponer que tenemos esta data de acá y nos piden que la segmentemos según la homogeneidad de cada grupo. Visualmente se observan 4 segmentos acá. Observen acá, este sería un segmento 1. Y estos puntos, el algoritmo acá va a encontrar un valor central acá que se va a llamar medioide. Lo voy a pintar con este puntito. Y las observaciones las va a ir agrupando en función de ese medioide. Entonces ahí ya se formaría un segmento. Voy a suponer un caso de que aquí hay una observación. Y acá también tenemos otra observación. ¿Cómo formamos los otros segmentos? Por ejemplo, este punto que está aquí pertenece al segmento de acá, pertenece al de acá abajo, pertenece al de allá. Entonces, este algoritmo va a calcular un medioide para cada agrupación. Vamos a suponer que están representados con esos puntitos naranjas, nuestros medioides. Entonces, las observaciones las va a ir considerando. Es decir, que los puntitos se van a ir agrupando en función a su cercanía con el medioide. Aquí, por ejemplo, estos puntos ya forman un nuevo segmento porque están próximos a este medioide. Este punto de acá, habría que ver si está más cerca de aquí, de allá o de este. Al parecer todo indica que está más cerca a este de acá. Entonces este se clasificaría en este segmento de acá, así para con todos los puntos. Esta observación de aquí está más próxima al de acá. Entonces aquí ya tendríamos un nuevo segmento. Este de acá sería otro segmento. Y este otro es un nuevo segmento. Entonces aquí tenemos 4 medioides con 4 segmentos, donde las observaciones se van formando o se van uniendo en función de la distancia que tienen con respecto al medioide. Recuerden que este método de K-Medoids o K-Medioides es un método no paramétrico y se utiliza generalmente cuando nuestra data presenta no normalidad multivariante. Si nuestros datos presentan esta característica, lo mejor es aplicar un K-Medioids, porque el K-Means es susceptible para distribuciones no normales, entonces no va a ser tan preciso el resultado. Bien, en este ejercicio nuestros datos salían que sí tenían normalidad multivariante. Volvamos acá atrás.
Aquí en hipótesis nula no se rechaza la hipótesis nula, existe normalidad multivariante. Pero vamos a anotar aquí una aclaración. Vamos a realizar el K-Medoids con fines académicos. Es decir, que no está bien que hagamos el K-Medoids, pero para que aprendamos a utilizar los comandos vamos a aplicarlo de todas formas. Con la aclaración que no se debería hacer esto. Pero estamos con fines de práctica solamente. Hasta ahí habíamos llegado a las clases anteriores. Ahora lo que nos toca hacer es formar los clústeres. Es decir, esto tenemos que llegar ya, pero con los datos que tenemos en nuestra base de datos. Van a activar esta paquetería cluster. Si no la tienen, porfa, se la descargan. Lo que vamos a hacer una vez que ya tengan instalada la librería es crear un objeto al cual vamos a llamar ck-medoids, que ustedes pueden darle el nombre, otro nombre alternativo. Le coloco ck-medoids, c de cluster y k-medoids porque es el método que estamos utilizando. Asignan el vector menor menos y van a utilizar este comando de acá, PAM. Abren paréntesis, chocolate, que es nuestra base de datos, la que tiene la variable edad y el factor 1, que es la que consideramos en este ejercicio. Recuerden que ustedes pueden tomar otra variable de segmentación. Puede ser la edad, puede ser el nivel de ingresos, número de hijos, tamaño de familia. Entonces hay una variable de segmentación previa que en este ejercicio estamos considerando que es la edad. Considera también de las columnas 2 a la 3. La edad es la columna 2 y el factor es la columna 3. Esto es lo mismo que hicimos en la clase pasada. Lo único que cambia son un poquito los comandos. Acá le estamos indicando que es 3 porque la recomendación que nos da este algoritmo es que tenemos que extraer 3 segmentos. Así es que colocamos aquí 3 segmentos. Si el algoritmo nos recomendaba 4 segmentos, acá colocaríamos 4 segmentos. Es decir, que aquí va el número de segmentos que se desean extraer de la data. Lo corremos esto. Y abajo tenemos el comando que nos va a permitir extraer los datos y nos va a dar la gráfica. Ustedes van a escribir esta función fbis cluster paréntesis. Aquí van a escribir el nombre del objeto que crearon en el paso anterior, ck-medoids, coma, y vamos a anotar un título para el gráfico. En este ejemplo, el gráfico tiene el nombre de clústeres del mercado de chocolate, barra, mediante el método de k-medoids, que es el método PAM. Lo corremos y aquí nos da nuestro gráfico, el cual vamos a prenderlo o pegarlo en nuestro informe. Observen que ya sale con el título que hemos colocado en el comando, clústeres del mercado de chocolates. El clúster de color azul es el número 3, el clúster verde es el 2 y el clúster rojo es el 1. Muy similar al caso anterior. ¿Qué pasa si yo le coloco aquí que extraiga 4 segmentos? Lo corro las 2 líneas y aquí ya me considera 4. Si yo quisiera, por ejemplo, 7 segmentos, vamos a ver qué nos pasa acá. Observen que ya cambia esto, ¿no? Nosotros vamos a basarnos en los 3 segmentos que nos recomienda el paso 5. Una vez que tengan la gráfica, es importante determinar cuáles son las coordenadas de los medioides que estamos extrayendo. Lo que van a hacer es
el objeto que hemos creado lo vamos a llamar, lo escriben acá, lo corren y acá abajo ya nos da la información, que solamente vamos a tomar el tema de los medioides, esto de acá, ¿no? Esto nos da las coordenadas de los medioides. Son las coordenadas de los medioides. Por ejemplo, el primer medioide, vamos a anotar el medioide del clúster 1 es, y aquí tienen menos 1,10 en edad y menos 1,10 en el factor 1, que es lo que se extrajo con el análisis factorial. En el clúster 2 es 1,13 en la edad y menos 0,24 en el factor 1. Y en el clúster 3 es menos 0,36 en la edad y 1,25 en el factor 1. Que si ustedes buscan estas coordenadas coinciden con las que tenemos en este gráfico. Por ejemplo, aquí veamos la edad menos 0,36, está por acá más o menos, y un factor 1 de 1,25 va a estar por acá. Entonces ese sería, digamos, lo que se considera para el clúster 3, que está con azul, ¿no? Entonces coincide. Por aquí va a estar el medioide más o menos, ¿no? Porque estoy apuntando. Bueno, lo que sigue, una vez que ustedes están en eso, que recuerden que se puede hacer mediante K-means, K-meroids, que es lo que estamos haciendo en este momento. En una siguiente clase vamos a ver el caso del método de Ward, ¿no? Mediante dendrogramas, que es otra alternativa al K-means y el K-meroids. Estamos trabajando con 3 métodos, ¿no? De los tantos que hay. Una vez que se extrae la data, esto es lo que hicimos la clase pasada, ¿no? Validarlo el modelo mediante el estadístico de Hopkins, que el comando ya lo tienen, es solamente correrlo y repasar lo que hicimos la clase pasada. Ya la interpretación la teníamos en el informe. Porfa, revisen el video de K-means de la clase pasada. Recuerden que el estadístico de Hopkins toma como un valor de comparación de 0,5, de 0,5 o menos, 0,49, 0,48 hasta 0. La data es significativamente agrupable. La data es buena para segmentar. 0,50 para arriba nos decía que la data no es buena para hacer segmentación de mercados. Aquí es 0,54, nos pasamos con un poquito, pero está muy próximo a 0,50, entonces estamos considerando que nuestra base de datos sí es significativamente agrupable o válida para hacer segmentación de mercados. Repito que lo ideal es 0,50 para abajo, 0,49, 0,48, pero estamos haciendo una pequeña excepción porque el 0,54 está muy próximo al 0,50. Lo que nos toca hacer ahora es elegir el modelo de clúster, es decir, que aquí tenemos que extraer a qué clúster pertenece cada observación. Voy a abrir la base de datos original llamada Choco.
son los datos originales y aquí tenemos que crear una columna o una variable que nos indique a qué clúster pertenece cada observación. Para hacer eso, que es lo mismo que hicimos en la clase anterior, vamos a utilizar estos 4 comandos de acá. Primer comando, ckmedoids, es lo que creamos en el paso anterior. Vamos a editarlo. Asignan el vector, vuelven a colocar el objeto, el símbolo de pesos y clustering. Aquí ya se está creando el objeto. Solo que con este otro comando de acá le estamos diciendo que es una pequeña base de datos, data frame. Aquí ya se ha creado. Por ejemplo, el encuestado número 8 pertenece al clúster número 2. Con el siguiente comando de la línea 54 vamos a crear una nueva base de datos que vamos a llamar chocomedoids. Fíjense que aquí no hay. En esa base de datos chocomedoids me va a aparecer la información original de la variable choco, es decir, los datos originales, todos los datos que disponemos, y aparte le va a agregar esta variable que clasifica a cada encuestado en un número de clúster. Corremos esto y ya se crea nuestra data chocomedoids, pero todavía no es una base de datos. Fíjense, así le sale. Para que sea una base de datos le decimos al software que a través de AskDataFrame lo considere como una base de datos. Le damos run chocomedoids, lo abrimos y ya está. Tenemos la base de datos. El encuestado número 13 pertenece al clúster 1. El encuestado 9 pertenece al clúster 2. Y así con todas las observaciones. Una vez que se extrae el modelo, se tiene la base de datos, corresponde a la etapa de post-clusterización, que aquí ya es toda la parte del marketing, segmentar el mercado, ya sea a través de variables demográficas, variables geográficas, variables psicográficas, conductuales, según la teoría de Ricardo Fernández Baliña, que nos resume todo en el libro. Ustedes lo tienen ya a su disposición. Entonces aquí ya corresponde hacer eso, ¿no? Un tema de marketing. Aquí van a hacer, porfa, lo mismo que hicimos en la clase de k-means en el video anterior. Por favor, practíquenlo, son los mismos comandos. Generan las estadísticas por cada clúster. Es lo mismo, porfa, repásenlo. Fíjense que aquí yo les paso los comandos. Voy a abrir la base de datos chocomedoids. Aquí mi segmento, lo ideal sería que aquí me aparezca la palabra clúster. Para eso ustedes le cambian el nombre a la base de datos chocomedoids, la columna 10. Esta es la columna 10. Entonces aquí le decimos al comando que le cambie el nombre por clúster. Lo volvemos a abrir y ya está con el nombre de clúster. Hacen el atajo y ya aquí ya pueden generar las estadísticas. Recuerden que esto ustedes le pueden cambiar los números. Por ejemplo, en este clúster 3 el promedio de edad es 29 años y medio. En el clúster 2 la edad es de 45, la media. Y en el clúster 1 es de 18 años. Así van cambiando y también identificando para cada variable. Lo mismo hacen con el tamaño de familia, con los ingresos y con las demás. Porfa, háganlo esto a manera de práctica. Lo pegan en su informe de Word e interpretan todo. Y tienen que también hacer las interpretaciones en base a lo que han visto en estadística 1 y en estadística 2. Esto no habíamos visto la clase pasada. Si ustedes quieren hacer histogramas
por ejemplo un histograma del precio, ocupan este comando, hist, paréntesis, el nombre de la variable y el clúster del cual quieren generar el histograma. Aquí tienen, ¿no?, el precio en el clúster 1. Por ejemplo, aquí le podemos cambiar la edad en el clúster 2 y tienen su histograma. O por ejemplo el nivel de ingresos en el clúster 3. Así van jugando ya con los datos que ustedes ya quisieran trabajar. Un histograma del tamaño de familia en el clúster 1 que sea de color verde, y el título va a ser tamaño de familia clúster 1. El eje X va a ser tamaño de familia y el eje Y va a llamarse frecuencia. Labels true, densidad 10, ángulo 165. Ustedes pueden cambiar esto. Otro ángulo, otra densidad y los nombres. Eso se lo dejo para que ustedes ya lo exploren esto y muevan las opciones. Fíjense, me da verde. Yo le puedo colocar aquí un orange. Me da naranja. En vez de clúster, aquí tal vez ustedes quisieran llamarlo segmentos. Entonces aquí ya cambia tamaño de familia segmento 1. Quieren cambiar el ángulo de inclinación 165, dice acá, ¿no? Le voy a colocar 350, por ejemplo. Casi igual, un poquito cambió, ¿no? Voy a colocarle ángulo 10 a ver qué pasa. Ustedes ya van jugando con esto, ¿no? No se nota mucho el cambio, ¿no? Pero es el ángulo que toman estas líneas. Lo mismo con el box plot. Ustedes identifican la variable, que en este caso es ingresos, a qué clúster, clúster 2 por ejemplo, color púrpura, y ya me genera. Si no les gusta el púrpura, ocupan otro color, agua marina, yellow. En inglés va el color ahí, ¿no? También pueden ocupar números. Yo aquí voy a colocar el número 5, el celeste, ¿no? Cada número tiene un color determinado. Si el notch esto se refiere al cinturón que tiene el box plot. Le colocan true, verdadero, les cambia la forma, es decir, que este cinturón representa a la mediana. Vamos a dar false y quedaría así, ¿no? Ustedes entonces van explorando esto, van cambiando los comandos en función de los datos que ustedes quieren generar. Entonces, porfa, esto lo hemos visto en la clase pasada. En Camint es necesario que ustedes practiquen esto. Van cambiando las numeraciones, por ejemplo aquí de 2 al 7. Van jugando con esto. La única forma de aprender todos estos comandos, cómo funciona la sintaxis, es practicando. Esto por lo menos una hora cada 3 días o 2 horas semanales, ¿no? Ya es tiempo suficiente para que aprendan. Como ustedes ven, esto es súper importante para hacer marketing. El marketing por detrás tiene muchos elementos cuantitativos, tiene mucha estadística por detrás del marketing. Ustedes están comprendiendo que para hacer segmentación de mercados no solamente son aspectos teóricos, por detrás hay toda un trabajo de estadística, ¿no? Y de interpretación que se tiene que hacer.
Entonces, para segmentar mercados es con mucho trabajo, con mucha visión, con un manejo de datos muy finos, muy bien trabajado y preparado, ¿no? Como ustedes están observando. Porfa, les pediría que practiquen y ejecuten todos estos comandos. Y nos veríamos en una próxima clase para hacer el método de Ward y aprender lo que son los dendogramas. Vamos a seguir trabajando con esta misma base de datos. Nos vemos en una próxima ocasión.